Una de las características principales del mercado de valores es la liquidez, entendida esta como la facilidad con que los activos son intercambiados entre compradores y vendedores. En estos mercados existen una serie de operadores que buscan adquirir títulos en un mercado para venderlos en otro a un precio más caro. Se les conoce como arbitrajistas. Y gracias a ellos y a la competencia que generan entre sí es que los precios de los activos sean prácticamente iguales en todos los mercados financieros. A esto se le conoce como la ley de precio único. Es por esto que la existencia de arbitrajistas es crucial para que el mercado llegue a ser eficiente. De hecho, un mercado donde no existe la posibilidad de arbitraje se dice que es eficiente. Otros actores del mercado financiero son los especuladores y los inversores, que a diferencia de los arbitrajistas mantienen sus posiciones sobre los activos durante cierto tiempo con el fin de beneficiarse de una variación de precio favorable. Estos participantes del mercado reaccionan rápidamente a sucesos que proporcionan información útil. Supongamos que existiese un modelo que predice el precio de las acciones. Cuando el modelo previere que una acción va a subir, la gente inmediatamente compraría para luego vender más caro, lo contrario con una predicción a la baja. Sin embargo, este modelo, que fue planteado por Maurice Kendall en 1953, no tiene sentido en un mercado eficiente, donde los precios de los activos reflejan toda la información disponible. La idea central de que los activos reflejan toda la información disponible se conoce como la hipótesis de mercado eficiente. Esta teoría fue planteada por Eugene Fama en 1965, donde definía los mercados eficientes como un juego equitativo en el que los precios de los títulos reflejan completamente toda la información disponible. Pero, ¿cuán eficientes son los mercados en la práctica? Un señor llamado Harry Roberts en 1967 definió 3 niveles de eficiencia en los mercados de valores, donde cada nivel representaba la cantidad de información contenida en los precios de los títulos. Estos niveles son débil, semifuerte y fuerte. La hipótesis débil de mercado eficiente dice que los precios de los activos contienen únicamente la información pasada de precios, el volumen de operaciones y el interés a corto plazo. La hipótesis semifuerte implica que los títulos reflejan, además de la información pasada, toda la información pública de la empresa y de su entorno, como estados financieros, anuncios de dividendos, calidad de la gestión, información de productos, tasas de interés, entre otros. La hipótesis fuerte establece que los precios de los activos reflejan no solo la información pasada y pública, sino que además integran todo tipo de información pertinente en la empresa, incluso aquella que solo es de conocimiento interno, como lo es la información privilegiada. Para los inversionistas, la eficiencia del mercado se reduce si los inversionistas pueden generar ganancias comerciales. La mejor prueba es observar el desempeño de los profesionales del mercado para ver si pueden generar un rendimiento superior al de un fondo de índice pasivo que compra y mantiene en el mercado. Veremos dos facetas del desempeño profesional: el de los analistas de bolsa que recomiendan posiciones de inversión y el de los administradores de fondos mutuos que realmente administran las carteras. Los analistas bursátiles han tendido a ser muy optimistas en su evaluación de la perspectiva de la empresa. Womack se enfoca en los cambios en las recomendaciones de los analistas y encuentra que los cambios positivos están asociados con el aumento de los precios de las acciones de alrededor del 5%, y los cambios negativos resultan en una disminución del precio promedio del 11%. Uno podría preguntarse si estos cambios en los precios reflejan el reconocimiento del mercado de la información o la percepción superior de los analistas sobre las empresas, o en su lugar simplemente el resultado de una nueva presión de compra o venta provocada por las propias recomendaciones. Womack sostiene que el impacto en los precios parece ser permanente y por lo tanto coherente con la hipótesis de que los analistas revelan nueva información. Varias personalidades se centran en el nivel de las recomendaciones y muestran que las empresas con las recomendaciones más favorables superan aquellas con las recomendaciones menos favorables. Si bien sus resultados parecen impresionantes, los autores señalan que la estrategia de cartera basada en las recomendaciones de los analistas daría lugar a una actividad comercial extremadamente pesada con costos asociados que probablemente anularían las ganancias potenciales de la estrategia. Viendo la discusión de eficiencia de mercado, se dice que los fondos no pueden vencer consistentemente al mercado. Por otro lado,
hubo algunas pruebas de persistencia en el rendimiento donde los mejores gerentes superaron a sus competidores. Esto es inconsistente con la noción de que los precios de mercado reflejan toda la información. Ahora bien, vamos a tomar la cuestión de la rentabilidad del fondo. Como primer paso, examinaremos los rendimientos ajustados al riesgo, pero teniendo en cuenta el rendimiento por separado de las pequeñas empresas, debido a que los índices solo miden las grandes organizaciones. Elton Grupper, Das y Lapka intentaron controlar los activos ajenos al S&P en el rendimiento de los fondos de inversión. Sus tres factores fueron el rendimiento excedente en el índice S&P 500, el rendimiento excedente en el índice de acciones con poca capitalización de S&P y el rendimiento excesivo en un índice de mercado de bonos. Posteriormente llegaron a la conclusión que después de controlar el rendimiento de esas tres clases, los fondos como grupos no demuestran una capacidad de superar las estrategias de un índice pasivo. Tomaremos como referencia el modelo de los 4 factores, que consiste en el retorno del índice de mercado, los retornos a las carteras en función del tamaño y la relación libro-mercado, respaldado por un factor de impulso, es decir, una cartera construida en base a la devolución de las acciones del año anterior. Carhart, usando el modelo de 4 factores, encuentra que después de controlar estos factores, solo hay una menor persistencia en el rendimiento relativo entre los fondos. Además, gran parte de esa persistencia parece deberse a gastos y costos de transacción en lugar de retornos de inversión bruta. Sin embargo, usando el mismo modelo, Bollen y Bus encuentran evidencia de persistencia en el desempeño, al menos en horizontes cortos. Esa persistencia es probablemente una fracción muy pequeña a comparación del rendimiento original para justificar la inversión de rendimiento por parte. Concluimos que el desempeño de los fondos es ampliamente consistente con la eficiencia del mercado. Los estudios demuestran que la mayoría de los gerentes no pueden superar las estrategias pasivas o que si hay un margen de superioridad es pequeño. La cuestión de magnitud consiste en el tamaño del capital con el cual se invierte, debido a que a mayor capital se tenga disponible, mayor posibilidad de dominar el mercado. De igual forma, menor presión de generar rentabilidad, dado que a una baja rentabilidad sigue siendo una gran utilidad. El sesgo de selección consiste en que los inversores grandes y profesionales están diseñando estrategias para ganarle al mercado, buscando tomar ventaja y obtener mayores rentabilidades que otros inversores no podrán obtener, dado que no conocen ni disponen de dichas estrategias. Algunos inversores profesionales presumen grandes rentabilidades en los mercados y simplemente suerte en los eventos. Sin embargo, si tratan de mantener esas rentabilidades de forma constante en el tiempo, no lo logran. Se entiende que un mercado es eficiente cuando el precio refleja toda la información disponible en el mercado. La hipótesis débil supone que la cotización de los títulos refleja la información pasada, obtenida de las series históricas de precios. En consecuencia, no es posible hallar estrategias de inversión basadas en precios históricos de las acciones u otros datos financieros históricos para lograr rendimientos que superen a los del mercado. Puesto que todos los participantes del mercado sabrán cómo interpretar las señales que las series históricas de precios pueden mostrar y actuarán en consecuencia. La forma débil de la hipótesis implica que el análisis técnico no es útil. La mejor predicción para el valor de un activo mañana es utilizar el valor que tuvo hoy. El único factor que afecta a los precios es la llegada a los mercados de noticias desconocidas. Como se supone que las noticias ocurren aleatoriamente, el cambio de los precios también debe ser aleatorio. Bajo la forma débil de la hipótesis, se evidencian dos efectos: el efecto momentum y el efecto reversión.
El efecto momentum consiste en que una empresa cuando tiene un buen o un mal desempeño, las acciones de ella se comportan de igual forma y este comportamiento se ve reflejado a lo largo de cierto tiempo. El efecto reversión consiste en que cuando el mercado o el precio de un activo ha reaccionado exageradamente luego de una noticia relevante, este tiende a retornar a la posición o al precio en el cual se encontraba inicialmente. La hipótesis en su forma intermedia entiende que un mercado es eficiente cuando los precios reflejan toda la información pasada y también toda la información hecha pública acerca de una empresa o de su entorno y que pueda afectar a cada título. Los precios de los activos se ajustan instantáneamente a toda información que se hace pública y no puede lograrse un rendimiento superior al del mercado utilizando dicha información. La hipótesis semifuerte implica que las técnicas del análisis fundamental no serán capaces de lograr rendimientos superiores a los del mercado. La única forma de lograr un rendimiento superior al promedio es a través de la utilización de la información privilegiada. Bajo la forma semifuerte se presentan varios efectos, los cuales son uso de un CAPM interpretado según el inversor, efecto tamaño, efecto Nero, efecto liquidez, efecto valor libros versus precio de mercado y los anuncios sorpresa. El precio de los activos refleja toda la información y nadie puede obtener un rendimiento superior al del mercado. La información privilegiada parece negar la hipótesis fuerte. Estudios en el mercado de Estados Unidos han demostrado que especular utilizando este tipo de información es habitual. No obstante, el seguimiento que los inversores que no poseen dicha información hacen de los que sí la poseen reduce el posible beneficio a obtener. El hecho de que algunos fondos de inversión consistentemente superen el rendimiento del mercado no invalida la hipótesis. Los resultados de los fondos siguen una distribución normal con fondos que superan, fondos que igualan y fondos que tienen un resultado inferior al del mercado. En resumen, todas las anomalías mencionadas anteriormente tienen diferente interpretación de parte del inversor que las esté observando. No necesariamente los inversores van a interpretar la misma situación a partir de cada una de las anomalías y obtener los mismos rendimientos. Y lo anterior es posible debido a que el mercado es muy subjetivo, es operado por personas y cada uno, basado en sus conocimientos y en su inteligencia emocional, tomarán decisiones a partir de la información que obtienen y cada uno tendrá su propio rendimiento. Dado que los inversores, que son quienes hacen transacciones en los mercados, son seres humanos, poseen emociones y no son 100% racionales. Por lo tanto, al momento de tomar decisiones en el mercado, no lo hacen de una forma netamente racional, sino que también influye sus emociones. Es por ello que en algunas ocasiones ciertos activos financieros se pueden llegar a sobrevalorar demasiado o a infravalorar demasiado debido a la emoción, a la euforia e incluso a la avaricia de parte de los inversores, lo que finalmente llega a un retroceso y está. Y por último, llegamos nuevamente a la pregunta: ¿son los mercados eficientes? Basado en lo anterior no podríamos dar respuesta a esta pregunta, sino más bien debemos preguntarnos ¿qué tan eficientes son los mercados? Finanzas conductuales. Postula que la teoría financiera convencional ignora la forma en cómo las personas toman decisiones y que las personas no son 100% racionales al hacerlas. Las finanzas conductuales afirman que las anomalías de los mercados financieros son consistentes con irracionalidades halladas en el comportamiento del ser humano. Estas irracionalidades pueden ser divididas en dos categorías: los sesgos por el procesamiento de información, que pueden llevar a inversores a desestimar las verdaderas probabilidades de posibles eventos o retornos, y por otro lado las del comportamiento del inversor, que tienen en cuenta que las decisiones no son 100% racionales. Dentro de los sesgos de procesamiento de información tenemos errores de pronóstico.
Las personas le dan más peso a experiencias recientes y tienden a hacer predicciones demasiado positivas, aun cuando la información que posee les da una alta incertidumbre. Exceso de confianza. Las personas tienden a sobreestimar la exactitud de sus habilidades o de sus pronósticos. Ser muy conservador. Es ser lento al asimilar los cambios, es decir, no adaptarse rápidamente a ellos. Una muestra de ellos puede ser la anomalía de momentum. Negligencia en el tamaño muestral. Es actuar como si una pequeña muestra fuese tan representativa como una población entera. Los inversores infieren rápidamente un patrón y pronostican sus efectos muy lejos en el futuro. Esto se puede ver evidenciado en las anomalías de sobrereacción y su posterior corrección de los mercados. Dentro de los sesgos de comportamiento tenemos contextualizar. Quiere decir que los individuos deciden dependiendo de cómo estén contextualizadas las opciones, es decir, de cómo se le muestran o se le ofrezcan las mismas. Contabilidad mental. Habla de la tendencia de las personas a separar el dinero en diferentes cuentas dependiendo de variables totalmente subjetivas. Esto va en detrimento de sus decisiones de inversión. Evitar el arrepentimiento. Quiere decir que las personas se niegan a admitir que han tomado una mala decisión de inversión. Esto para no tener que enfrentar los sentimientos desagradables asociados con esta decisión. A su vez, esto hace que las inversiones no corrijan las malas decisiones que toman y ello empeora la situación. Hipótesis del mercado adaptativo. La teoría propuesta por el profesor Andrew Lo en el 2004 plantea la combinación de las teorías anteriores, hipótesis de los mercados eficientes y principios de finanza conductuales. El profesor se apoya en el principio de evolución para explicar las interacciones financieras de los agentes. La competencia, adaptabilidad y selección natural lo asemeja a los comportamientos del inversionista, los cuales son el exceso de confianza, las reacciones exageradas al mercado y la aversión al riesgo. La teoría plantea que los mercados no deberían ser calculados como vacíos, pues ellos están llenos de información del contexto. Sus postulados sostienen que la eficiencia del mercado radica en sus condiciones y de las decisiones diversas de los agentes del mercado. También que los agentes pueden no ser completamente racionales. Sin embargo, son agentes inteligentes, previsivos y emotivos. Esto los lleva a cambiar su comportamiento, adaptándose consistentemente a las condiciones cambiantes de los mercados financieros. Por último, introduce características de ecología de mercados, donde hay diferentes tipos de agentes, con facultades de crear diversas expectativas en base a una misma información. También diferentes posturas frente a la aversión al riesgo y sobre todo propensos a cometer errores, pero siempre con la idea firme de adaptarse al mercado.